Bienvenidos a Caminos de Consciencia, un programa dedicado a ti, a tu ser y a tu crecimiento personal. Un programa dedicado al desarrollo de una nueva consciencia, a la recuperación de los valores más internos del ser. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa del podcast Caminos de Consciencia. Hoy vamos a acercarnos al mundo de la Grecia clásica a través de la mitología, con la historia de Orfeo y Eurídice. El mundo mitológico griego siempre ha servido de base para inspirar a multitud de escritores y artistas por el carácter épico, poético y simbólico que han tenido todos estos mitos. Después nos vamos a centrar en la figura del escritor William Walker Atkinson, acercándonos a uno de los libros de su vasta bibliografía, un libro llamado La magia mental. En realidad no se trata de esoterismo ni de ciencias ocultas, sino que más bien se trata de entender cómo nuestras energías, en su vertiente emocional y mental, pueden trabajarse y dirigirse de forma que sean beneficiosas para uno, entender los mecanismos en los que se basan y comprender las relaciones e influencias con el entorno. El enfoque de William Walker Atkinson veréis que es eminentemente práctico. Es un escritor que ha desarrollado una amplia obra sobre todos estos temas y espero que os sea de utilidad a cada uno de vosotros. Sin más, comenzamos con el programa. Para cualquier comentario sobre el programa podéis dirigiros a través del correo electrónico caminosconsciencia@gmail.com o bien a través de la web del programa en la dirección http://blog.caminosconsciencia.es. Recrear nuestra realidad es la forma nueva de enfrentar nuestra vida. Lo que acontece son hechos y los enfrentamos de una forma particular, aplicando nuestras capacidades. Otra cosa son las interpretaciones de los hechos, que son las que nos hacen estar a gusto o disgusto. El hecho en sí es objetivo, pero después viene la interpretación del mismo y cómo lo incorporamos en nosotros. De ahí que dependa de nosotros el trabajar para que se acepten y vivan de la mejor forma. Lo que somos internamente en el fondo no varía, y por eso no puede gustarnos o disgustarnos quién somos. Lo que sí varía son nuestras formas y expresiones, y de ahí la confusión en identificar lo que somos realmente, centralmente, con nuestra forma de actuar. Cada acto que ejecutamos lo hacemos desde nuestra evolución y estado de conciencia del momento. El acto pertenece al presente y muere en el momento, encontrando que el verdadero sentido del mismo no es juzgar si es bueno o malo, sino servirnos para aprender en nuestra evolución, tanto si la experiencia es positiva como negativa. En realidad el juicio, tanto si se juzga como bueno o malo, tiene otro enfoque. Los hechos no son buenos o malos, sino que van a favor o en contra de nosotros, de nuestras ideas, de nuestro bienestar o de cualquier otra cosa. Nuestra vida es única e irrepetible, cada acto es creado nuevo y no volverá a repetirse tanto si es positivo como negativo. Recrea cada momento porque es único en ti y en tu vida. Piensa que no volverás a vivirlo. La gente muere de sentido común, Dorian, con una oportunidad perdida tras otra. La vida es el presente, el futuro no existe. Haz que la vida arda, siempre con la llama más intensa. Le aseguro que el placer es muy distinto a la felicidad. Quiero decir que algunas cosas son más valiosas porque no duran. Señor Grey, me parece que ya conozco su secreto. Sí que tiene corazón. Soy en lo que tú me has convertido. He vivido la vida que tú predicabas, pero nunca te atreviste a practicar.
Soy todo aquello que a ti te daba miedo ser. Pero yo intentaba, como fuera, ser buena persona. Lo siento. La historia de Orfeo y Eurídice es una de las historias pertenecientes a la mitología clásica griega, una historia que une en el amor eterno a Eurídice y a Orfeo, el padre de los cantos, del que se decía que cuando tocaba su lira movía los árboles y las rocas e incluso detenía ríos. Su lira tenía 9 cuerdas, 2 más que la tradicional de 7 en honor a las 9 musas. Orfeo también practicó la magia y se interesó mucho por la astrología. A partir de Orfeo surgió el credo órfico, una nueva visión del ser humano con un alma eterna más allá del cuerpo y de la muerte. Orfeo y Eurídice no llevaban mucho tiempo casados cuando esta última pisó una serpiente y murió a consecuencia del veneno. Desesperado ante la muerte de la mujer que tanto amaba, Orfeo decidió devolverla a la vida. Con su lira como único equipaje, bajó al mundo de los muertos para suplicar a su soberano Hades que resucitara a Eurídice. Allí entonó un canto de amor con tal tristeza que el mismo Hades se conmovió y accedió a devolverle a su esposa. No obstante, Hades impuso una condición: no debía mirarla hasta que ambos hubieran salido del mundo de los muertos. Orfeo empezó a guiar a su amada mientras tocaba con su lira en el difícil ascenso de las oscuridades. Pero en el último momento, su ansia por ver a Eurídice fue más fuerte que él, y se giró para abrazarla, aunque en ese instante vio con enorme tristeza cómo la espalda de su esposa se alejaba poco a poco entre las sombras. Consternado ante la pérdida ahora definitiva de su ser querido, volvió a su hogar, negándose a enamorarse de otra mujer. Este hecho y su relación con Apolo provocó la furia de las salvajes Ménades, seguidoras del dios rival Dioniso, y en una de sus alocadas orgías se abalanzaron sobre el poeta y lo descuartizaron para luego arrojar su cabeza al río Ebro. La cabeza, que siguió entonando melodías mientras flotaba en el mar, fue transportada por la corriente hasta la isla de Lesbos, donde finalmente se colocó en una cueva sagrada para que sirviera de oráculo a todas aquellas personas que acudían a consultarlo.
El escritor William Walker Atkinson nació en la ciudad de Baltimore en 1862, ejerció con éxito como abogado y al cabo de un tiempo comenzó a sufrir tanto problemas de salud como problemas financieros. Por aquel entonces conoció el llamado Nuevo Pensamiento, que era una corriente filosófica del siglo XIX en Estados Unidos y que se basaba en una serie de prácticas, de meditaciones, afirmaciones y una actitud mental positiva. Su recuperación él la atribuyó a esta serie de prácticas, por lo que decidió en aquel entonces dedicarse a escribir libros y artículos relacionados con la mente, el psiquismo y con temas afines, y también ejercer de editor de este tipo de libros. Utilizó diferentes seudónimos y quizá el más conocido es Yogi Ramacharaka. Con su vasta obra se le puede considerar como uno de los precursores tanto de temas relacionados con la psicología de la mente como en temas de orientalismo hindú, con obras como el Curso Avanzado en Filosofía del Yoga y Ocultismo Oriental, o bien otro libro como El Sistema Hindú de Cura por Agua. Hoy hablaremos de su libro La magia mental y veremos el conocimiento, los secretos y las claves que hay tras cada una de las páginas del libro. Existe un principio dinámico universal de vida que llena todo el espacio, inmanente en todas las cosas, manifestándose en una infinita variedad de formas, de vida, de energía o fuerza, y la íntima, esencial naturaleza de este principio universal es la mente. La energía o fuerza de este principio no recae en determinadas personas, sus servicios están al alcance de todos y obran en consecuencia del propio esfuerzo, no importa quién lo ejerza. Pero el esfuerzo apropiado puede ser ejercido consciente o inconscientemente sin que intervenga la operación de determinadas fuerzas. Así comienza el libro La magia mental del escritor William Walker Atkinson, un libro en el que se nos describe, se nos muestra cómo actúa una fuerza elemental y primitiva que reside en nuestra mente. William Walker Atkinson lo denomina magia mental y hoy en día aparece bajo otros términos y se trata en otras disciplinas como la programación neurolingüística o incluso la psicología. Siempre se ha hablado de gente que tiene magnetismo personal, gente que atrae el interés, que canaliza emociones, que inspira a los demás. La magia mental siempre ha existido, de una u otra forma, aunque muchas veces ha sido contaminada con supersticiones y ceremonias. La palabra magia viene del persa magus, y con ella se denominaba a los sacerdotes que se ocupaban de las prácticas religiosas del zoroastrismo. Fueron los miembros de una tribu, los medos, los que conformaron los primeros sacerdotes del dios Ahura Mazda, un dios supremo del cielo y de la luz, el único dios creador, y de Mitra, un mesías solar, su hijo materializado. Estos magos conocían el dominio consciente de fuerzas esotéricas, pero entendiendo el esoterismo no como algo sobrenatural y ligado a la ignorancia, sino como el conocimiento de dentro, el conocimiento íntimo, el conocimiento oculto de secretos y la enseñanza de doctrinas, ritos, ejercicios, técnicas, solo al alcance de los iniciados. Este uso de la fuerza mental vía sugestión y vía voluntad fue utilizado muchas veces por el gobierno tanto por caminos positivos como nefastos para los pueblos. Y es que en sí no es ni bueno ni malo el uso de esta fuerza, sino es el fin que le demos, y del fin dependerá las consecuencias que puede tener. Siempre se tendrá en uno el resultado de lo que proyecte. De ti depende. No lo sé. Así, William Walker Atkinson afirma que no podemos llegar a comprender la causa, el porqué de esta fuerza, pero sí podemos llegar a entender el cómo, su estructura y funcionamiento. En nuestro psiquismo, en nuestra mente hay una fuerza, un movimiento que puede provocar que los estados mentales se transfieran a otra mente. No se refiere a los pensamientos racionales o lógicos, como la transmisión del conocimiento, sino al estado mental, más relacionado con las emociones. Esta fuerza mental tiene dos polos, el deseo y la voluntad.
Tal como decíamos en el programa anterior, dedicado al Kybalión, el universo tiene una naturaleza mental. Todo es mente. La mente individual no es sino una participación en una mente universal, y el cerebro no es sino un transformador de energía en pensamiento. Todo lo que se expondrá se fundamentará en lo que William Walker Atkinson llama los dos polos mentativos, el polo motor y el polo emotivo. El polo motor es el de la voluntad, el polo emotivo es el sentimiento, y así se manifiestan uno con la voluntad y el otro con el deseo. Voluntad y deseo. Uno moviliza y el otro desata, orienta, sensibiliza y emociona. En realidad, sería más correcto hablar de la fuerza del deseo y del poder de la voluntad. El deseo tiene la facultad de incitar, de movilizar hacia un fin, un sentimiento de necesidad. La voluntad es el regulador del deseo, y como regulador es fundamental su educación y manejo. La fuerza del deseo no la conocemos realmente porque no sabemos cómo desear. No es solamente pedir, es dejarse llenar, inundar por su fuerza y desde allí exigir pedir como realidad, pedir con convicción en lugar de pedir simplemente. En lugar de esperar a que suceda, llamad y se os abrirá. La voluntad tiene un doble eje sobre el deseo, dirección y protección. Cuando tenemos voluntad firme en algo, nuestro deseo se orienta hacia ese fin, nos dirigimos a la meta marcada por la voluntad. Esta facultad de dirigir con la voluntad no solo se produce en uno, sino que la voluntad propia puede servir para canalizar el deseo de otros, siempre que esa voluntad de los otros sea más débil. De ahí la importancia de fortalecer la voluntad para que no sea sometida por otra y así sean canalizados por otros nuestros deseos. Cuanta más fuerte es nuestra voluntad, más fuerte es nuestra irradiación emitida al exterior, más fuerte es nuestra capacidad de cambiar, influenciar en nuestro entorno, en generar una nueva consciencia. Otra posibilidad es provocar el deseo. Si es en uno mismo, con una visualización en la que centremos nuestro deseo, bastará para movilizar la voluntad y buscar los medios para cumplir el deseo. Pero también puede provocar el deseo en los demás, de forma que, llegando a sus emociones más profundas, se movilicen hacia el objetivo propuesto por medio de su voluntad. Los publicistas a través de los medios de comunicación conocen bien este principio, y es a través de esos medios como se canaliza a la gran masa sin que ellos sean conscientes de la manipulación, simplemente apelando a sus emociones, apelando a sus deseos. De hecho, esta proyección crea lo que se denomina atmósfera mental. Cuando visitamos un lugar se respira un ambiente, paz, alegría, inquietud, agobio. Todo no es sino la proyección de la mente de la gente, o más bien el estado medio de las proyecciones. Cuanto más se proyecte en sentido positivo, más positiva será la atmósfera. Cuanto más se viva un estado mental negativo, más pesar y tristeza habrá en el ambiente. Esto lo vemos también en grandes acontecimientos, cuando mucha gente se junta en un fin, y entonces ocurre lo que William Walker Atkinson denomina ondas de sentimiento colectivas, que se funden en un ciclón mentativo. Este ciclón se regula por la ley del ritmo, y esta ley definiría el crecimiento de la emoción, la elevación y caída, de forma que todo esté compensado. Muy relacionado con esta influencia mental está lo que se denomina sugestión mental, lo que William Walker Atkinson define como la influencia de los estados mentales de otros por medio de las palabras, de las acciones, de las apariencias. Si la sugestión es activa, se emplean mandatos, afirmaciones hacia el otro. Si es pasiva, hay inducción sutil del estado mental deseado. La sugestión activa se relaciona con el polo motor, con el lado masculino. La sugestión pasiva se relaciona con el polo emotivo, con el lado femenino. De aquí la importancia de la palabra como generador de estados mentales. Cuanto más fuerte sea nuestra voluntad, menos vulnerables seremos a la sugestión. William Walker Atkinson nos dice: dígaseme después si parecen ser movidos principalmente por la razón o el sentimiento. ¿Se basan en sus acciones en un buen juicio y un correcto y cuidadoso razonamiento? ¿O son el resultado de sentimiento y emoción? ¿Hacen las gentes las cosas porque son consideradas propiamente a la luz de la razón o las hacen porque lo sienten así? ¿Qué produce la mayor fuerza motriz? ¿Un llamamiento a la razón de cierto número de gentes o un llamamiento a sus sentimientos o emociones? ¿Quién reúne un grupo de pueblo, sus votos, las acciones de un motín, la razón o el sentimiento? Respóndase a estas preguntas sinceramente
se poseerá la clave de la influencia sugestiva. La sugestión puede realizarse de 4 formas basadas en principios de acción: obediencia, imitación, asociación y repetición. En el caso de la obediencia, la persona no ejerce resistencia ante las aseveraciones o las sugestiones. En el caso de la imitación, el hombre tiende a imitar modelos. Cuando se propone un modelo de comportamiento o de moda, de actitud, se tiende a imitar y a caer en la sugestión. En el caso de la asociación, culturalmente tenemos definidas asociaciones y basta recurrir a palabras como horror, catástrofe, amor o paz para polarizar nuestras emociones, y no solo las palabras, sino las expresiones, los gestos o las actitudes. La asociación emplea en realidad el simbolismo ligado a la palabra o al concepto para crear un estado de conciencia. Se presenta el símbolo exterior asociado con el sentimiento a ser inducido. En el caso de la repetición, cuando se produce la repetición de una actitud o de pensamiento, se va forjando y soldando con más firmeza. Entra en acción la fuerza del hábito. Por este motivo nos repiten tantos mensajes de forma que calen en nosotros como verdades incuestionables. Ahora podríamos plantearnos la pregunta de cómo se aplica la sugestión. William Walker Atkinson distingue 3 formas: la sugestión involuntaria, la voluntaria y la autosugestión. En la involuntaria, nuestras palabras, maneras, tonos, apariencia y personalidad general producen la sugestión en los demás. En la voluntaria se aplican técnicas como la hipnosis, el tratamiento sugestivo o la influencia personal. En la autosugestión sería uno mismo el que produciría, por medio de técnicas, la sugestión en su mente. De estas formas nos centraremos en la influencia personal. A partir de este concepto, William Walker Atkinson desarrolla el concepto de la magia mental. Por un lado, hay un componente físico porque la impresión se hace a través de los sentidos. Esto sería el componente sugestión mental. Por otro lado, hay otro componente que es el de la impresión hecha directamente a la mente. Con estos 2 ejes se produce la magia, la transformación actuando a través de los sentidos y a través de la sintonía con la mente. La persona que cumple esto tiene plena confianza en sí mismo, tiene la certeza de un poder y fuerza internos. Este sentimiento de poder viene de conectar con una voluntad universal, un poder superior desde el que fluye la energía a través nuestro. En palabras de William Walker Atkinson, existe un gran océano de voluntad universal en el cual no somos más que centros de actividad. Y si tan solo nos abrimos al poder y voluntad contenidos allí, tendremos un inagotable depósito de poder a nuestro alcance.
Llegamos al final de este programa dedicado a la magia mental, al conocimiento de la transformación de los estados emocionales y su proyección en nuestro entorno. Somos nosotros los poseedores de la voluntad para dirigir nuestras emociones, y es en nosotros en quien podemos trabajar para crear una nueva consciencia, más humana, más espiritual, y contribuir también al cambio que tanto se necesita en nuestra especie. Espero que os haya gustado este programa, y sin más me despido hasta el próximo programa.